ponga atención porque el último informe realizado por el Observatorio Nutricional reveló la preocupación que enfrentan las familias porque creen que la inflación, el costo de la vida que sube, va a afectar la alimentación saludable de sus hijos. Y para analizar el impacto que tendrá la crisis económica, estamos con Edson Bustos, nutricionista de la Universidad Finisterra. ¿Cómo estás, Edson? Gracias por acompañarnos acá en Mega Noticias Ahora PM y bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, queremos saber este impacto y bueno, lo que señala este informe, que es muy decidor. A ver, acá el costo de la vida sube para todos, pero da la impresión, según lo que han señalado las personas que ustedes encuestaron, que para la mayoría comer saludable implica desembolsar más dinero, algo que es así. Efectivamente, no? Bueno, comer más saludable acá en Chile está descrito más caro, la inflación no ha cooperado con eso, pero por otro lado existen otras barreras. Efectivamente, cuando tú ves la compra general, alimentos más saludables presentan costos más altos, pero por otro lado hay varias herramientas que uno podría ocupar para amortiguar ese precio y de alguna manera hacer elecciones que son más saludables, compra en conjunto, hacer finalmente, buscar elecciones que sean más adecuadas en ciertos lugares, o buscar efectivamente, o planificar tu alimentación semanal, donde tú tengas claro qué vas a preparar durante la semana, cuál va a ser el menú, y de esa manera elegir alimentos, comprarlos en lugares que estén en el fondo con precios más asequibles, y esa es una excelente forma también para poder trabajar. De lo contrario, cuando tú compras en base a la improvisación, que es algo que también nosotros hemos visto, en el día a día, es muy complejo, porque cuando tú improvisas tienes que echar mano a lo que tienes en el momento, y si no lo tienes, tienes que comprar en lugares que a veces no son... En el negocio de la esquina. Claro, y a veces a lo mejor el precio no es más conveniente, por lo tanto el costo económico que tienen los alimentos es un factor importante, pero hay que ir matizándolo también con algunas herramientas que muchas veces hemos tratado de llevar a la población, pero parece que no hemos sido tan efectivos en ese mensaje. Ahora, Edson, si nos puedes comentar primero, porque claro, fuimos inmediatamente como al dato importante, bueno, son muchos, los vamos a ir desglosando uno a uno, pero finalmente, ¿de qué se trata este informe, esta encuesta? Porque ustedes hablaron con padres, de niños, de menores, finalmente, ¿qué es lo que se busca acá con este informe? Perfecto, mira, este observatorio nutricional lo hacemos con Nestlé, la Universidad Finisterra e Ipsos, es una alianza. Este es el quinto observatorio nutricional y lo que nosotros buscamos es saber aspectos de los estilos de vida saludables de los niños en base a la percepción de los padres. O sea, los padres nos responden. Claro, ustedes hablan con los papás, no con los niños. ¿Cómo ven ellos a sus hijos en términos de distintas aristas, que es alimentación, en términos de uso de pantallas, dormir, uso de medicamentos, fármacos, hábitos alimentarios? Es muy importante. Exactamente, entonces es bien ampliado y de esa manera, con esta información, estos resultados, nosotros contrastamos, son 600 padres que anualmente se van entrevistando y contrastamos con datos que están publicados o que son reales de estudios o informes inclusive gubernamentales o ministeriales, y vamos haciendo este análisis, esta bajada para poder de alguna manera derribar mitos, pero también para poder mirar y decirnos, parece que nuestra percepción, la percepción de los padres no necesariamente conversa con datos que son objetivos. Con la realidad. Y me llamó la atención lo que establece este informe en términos de la obesidad, que da la impresión de que se está normalizando en nuestro país. De todas maneras, es un dato que nosotros en el tiempo lo hemos ido conversando. La percepción de los padres sobre el estado nutricional de sus hijos es que en general ellos ven a sus hijos con un estado nutricional normal. El 85% de ellos dice que su hijo tiene un estado nutricional normal, cuando datos de Junaep en niños de esa más o menos edad, 2-15 años, que es lo que nosotros estudiamos, dice que solamente el 43% de la población chilena en esa edad tiene estado nutricional normal. Por lo tanto, hay una brecha de un 43%, que en el fondo estamos, 42%, perdón, que estamos en el fondo subestimando, el estado nutricional. Y ahí me acuerdo de lo que tú me acabas de decir, que finalmente la percepción no conversa con la realidad. No, o sea, no conversa nada con la realidad, porque por otro lado el sobrepeso y la obesidad, según este registro, es de un 13%. En Chile el sobrepeso y obesidad concreto, con datos reales, alrededor casi el 52%. Por lo tanto, ahí es cuando empezamos a plantear ¿y por qué estos padres perciben a su hijo con un estado nutricional normal cuando no lo es? Y hay varias respuestas. Uno, primero, es la normalización. ¿Por qué? Porque empezamos a mirar en la sociedad, en el ambiente,
Nosotros ahora cuando ¿Te vemos a niños, comparas, gran no? parte, obviamente hay una comparación y gran parte de los niños que observamos en las calles, en los colegios, tienen efectivamente un problema de malnutrición por exceso. Por lo tanto, cuando yo veo a mi hijo, ya me empiezo a normalizar, por más que él esté en ese grupo, pero ya no me parece tan drástico, ya no me parece tan tremendo. Entonces ya empiezo a decir, no, en realidad parece que la normalidad es esta. Y por otro lado también hay algunos estudios que muestran que a veces hay una ceguera asociada a que el desconocimiento o el no reconocer el estado nutricional de alguna manera exculpa al padre de una responsabilidad que es importante, porque en el fondo cuando yo asumo un problema de mi hijo, también de alguna manera tengo una responsabilidad importante porque son niños pequeños. Entonces, eso también de alguna manera a los padres no necesariamente les genera algo tan obviamente favorable o positivo. Y a veces hacer la vista gorda implica que le digo, bueno, parece que está normal porque te comparo con el resto y mire, yo he visto a niños que están en peor situación y de esa manera se va perpetuando. Se va normalizando. ¿Cuál es el inconveniente de esto que conversamos? Es que cuando tú haces todo esto, sea porque no lo percibiste o sea porque no quisiste verlo simplemente, no buscas apoyo. Y cuando tú no buscas apoyo para tu hijo, finalmente esto se va acentuando en el tiempo y empezamos a observar que el problema se hace mucho más importante, más masivo, y también empieza a involucrar otros aspectos que tienen que ver con la vida, que puede ser no solamente con la salud física, sino que también con la salud emocional o también la sociabilización, porque se sabe que efectivamente un niño que enfrenta un problema nutricional sufre bullying, tiene conducta a veces autodestructiva, entonces todo eso también hay que ir trabajándolo con la familia. Edson, ¿tenemos algunas láminas que podríamos revisar de este informe, señor director? A ver si me acompaña por mientras. Por ejemplo, acá dice, esto es muy importante, la actividad física por debajo de las recomendaciones. ¿Qué nos quiere decir esto acá? ¿Es muy bajo el porcentaje de los niños que hacen actividad física, Edson? Exactamente, acá la primera muestra, bueno, los tres grupos 2 a 5, 6 a 12, 13 a 15 años y lo que observa es el número de horas semanales que realizan actividad física. Ya. Que en promedio, como dice ahí, son alrededor de 3,6, 3,7 horas semanales. Ya, en los tres grupos. Exactamente, digamos. Y lo principalmente que hacen los más pequeños es correr, saltar, obviamente, y acá en este grupo se concentra principalmente la educación física, un 60% que hacen en los colegios. Pero la recomendación internacional y nacional dice que un niño debería hacer 1 hora diaria de actividad física. 1 hora, o sea, 7 horas a la semana al menos. Ya, o sea acá estamos súper debajo de... Y adicionalmente estudios muestran, esto es bien relevante, que en Chile se ha hecho el estudio del tiempo concreto de actividad física en los colegios y del tiempo que está destinado, por ejemplo, 60 minutos, habitualmente el tiempo concreto no es más allá del 40 o 50% del tiempo efectivo. Por lo tanto, tenemos que efectivamente buscar algunas estrategias que sean además, que es súper importante el tema del colegio, pero probablemente vamos a tener que buscar algunas estrategias también para que los niños aumenten su actividad física, que muchas veces va de la mano con las actividades sedentarias, como por ejemplo el uso de las pantallas. Eso te quería preguntar, ¿cómo confluye este escenario de esta poca actividad física y, claro, finalmente estas nuevas tecnologías que han acaparado la atención de los niños, de los jóvenes, adolescentes, los teléfonos, las pantallas, el TikTok, etcétera? Entendiendo que este informe señala que los padres muchas veces, claro, quieren evitarla, pero finalmente la vida cotidiana hace que cedas y que en realidad, claro, para hacer algo y tu hijo pueda estar ocupado, no se enoje, etcétera, le pasan la pantalla. Sí, bueno, efectivamente el tema de las pantallas, como lo conversábamos antes, tiene sus pros y sus contras. La pantalla podría ser muy favorable cuando tú lo ocupas como una herramienta educacional, por ejemplo, una estrategia para que el niño vaya aprendiendo de distintos ámbitos. Inclusive para hacer actividad física, por ejemplo, existen aplicaciones que le pueden ayudar para bailar o para hacer distintos tipos de deporte. Pero el gran problema es que las pantallas, que lo que nosotros observamos, que lo ocupan principalmente para actividades que son sedentarias. Por otro lado, se ha visto que los niños tienen en promedio, niños de esta edad, tienen en promedio, ocupan 2 pantallas o tienen acceso a 2 pantallas, celular y otra más. Y en general ocupan 3 horas de pantalla al día. En este grupo etario. O sea, es más que la actividad física, claramente. Claro, la recomendación en general muestra que niños en ese grupo de 2 a 5 años, la recomendación es 0 horas. Y en este grupo máximo 1 a 2. Pero acá tenemos, cuando veíamos los datos, hay niños que llegan a ocupar más de 8 horas al día las pantallas. Entonces, y eso implica estar quieto en un lugar, no hacer actividad física y así finalmente la persona puede tener estos no sé, temas de obesidad que están afectando a los niños, a los adolescentes y que, claro, se comienza a normalizar como lo estábamos hablando nosotros. Claro, porque adicionalmente se sabe que las actividades sedentarias vienen acompañadas de otros aspectos, como por ejemplo la autorregulación emocional con la alimentación. O sea, mucho de cuando tú estás medio aburrido, no ya hayas que hacer una de tus escapatorias, el comer,
El comer frente a una pantalla es un pésimo hábito porque se ha visto que de alguna manera se automatiza la alimentación sin percibir la sensación de la saciedad, por ejemplo. Por lo tanto, el niño termina de comer viendo una pantalla y después no se da cuenta que comió porque está tan, en el fondo, interiorizado en la pantalla y no pendiente en la alimentación, que aumenta la hiperfagia, que es el comer más. Entonces el niño queda con apetito porque siente que no comió y vuelve a comer. Entonces, este círculo vicioso que tiene que ver con la alimentación, con el uso de la pantalla, con el sedentarismo o la actividad física, ¿cierto? Y también el tema del hábito del sueño, son algo que tenemos que ir trabajando en las casas, pero también probablemente a nivel escolar, que es un punto o un lugar donde podríamos hacer una estrategia de intervención importante. Algo distinto. Sí, tenemos otras láminas también que podríamos seguir revisando de este informe que es muy interesante. Claro, acá, mira, esto habla del sushi, tiene un algo de... Sí, preguntábamos el tipo de comidas preparadas tranquila que la gente compra. Ah, perfecto, acá lo tenemos. Pizza, sushi, hamburguesas, papas fritas, comida saludable, que es un 20%, sándwich, comida china, helados. Exactamente, bueno, acá lo que muestra el consumo de comidas preparadas y las veces por semana. En general las personas piden una vez comida, o eso refieren, una vez comida, en este caso rápida, y apareció de manera importante, bueno, la pizza todos sabemos que en Chile es que la que más se pide, pero acá apareció el sushi y probablemente se ha visto porque las personas asumen que el sushi es una opción como más saludable, porque tiene arroz, porque puede tener verdura. Entonces, también un poco de educación ahí, porque efectivamente hay algunos que pueden ser más saludables, pero también puede haber la soya que tiene exceso de sal. Entonces, también hay que trabajar, pero por algunos otro lado, son fritos. Comida saludable, solo un 20%. Eso es el número preocupante, sí. Comida saludable, 20%. Y ahí es donde probablemente tenemos que ir trabajando claramente en términos de educación e impacto con estos datos. Edson, otro dato también importante y preocupante tiene que ver con los medicamentos que están consumiendo los niños, los menores. Ahí los padres reconocen efectivamente que toman medicamentos. Uno de ellos tiene que ver con la melatonina, que es para dormir, antidepresivos también. Sí. ¿Qué nos está indicando eso? Bueno, primero que hay problemas de salud mental que ya se conocen. Efectivamente, dentro de los medicamentos aparecen los antidepresivos, los ansiolíticos, aparece también la melatonina, que la gente tiene una percepción que es como bien inocua, que no hace nada, que no hace daño. Que es suave, claro, ¿no? Pero se ha visto en estudios en infantes que genera alteración del ciclo del sueño, por lo tanto, también tiene que estar, a pesar que se compre sin receta, ojo con esto, debería estar prescrita por un profesional. ¿Y cuál es el inconveniente? Que vimos que de la totalidad de estos medicamentos, incluida la melatonina, solo un 70% está prescrita por un profesional. O sea, hay un 30% que muchos, claro, no se venden con receta, pero la gente se la automedica. En Chile es un país de mucha automedicación en toda índole. Por lo tanto, la melatonina hay que poner especial atención, como digo, que esté recetada por un profesional, y el uso, obviamente, de medicamentos que estén prescritos, como antidepresivos, ansiolíticos, habla un poco también de la salud mental y de los problemas que también aqueja a la sociedad. ¿No? Sí, y muchos de ellos también tienen que ver con estos mismos hábitos. Se ha visto que, en el fondo, estos niños que tienen peores hábitos alimentarios, que comen peor, que duermen mal, que usan mucha pantalla, que hacen poca actividad física, habitualmente tienden más a la depresión y a conductas más autodestructivas que niños que son todo lo contrario en ese aspecto. Entonces también ahí hay que ir trabajando con las familias. ¿Se puede provocar también trastornos alimentarios? De todas maneras, los trastornos alimentarios que son frecuentes, hay distintos tipos de trastornos. Nosotros hemos preguntado más por lo asociado a anorexia y bulimia, pero hay trastornos igual de niños más pequeños, y efectivamente los trastornos van de la etapa escolar habitualmente, inclusive algunos más chicos, hasta la etapa de la adolescencia, y es un lugar donde hay que ir trabajando. Se ha visto que efectivamente, respecto a lo del peso, lo anteriormente que hablamos, que en el fondo estos niños que los padres percibían que tenían un estado nutricional por exceso, sobrepeso y obesidad, se les preguntó si ellos consideraban que sus hijos tenían algún problema en términos de salud mental, y sí, efectivamente encontraban que tenían más conducta, en el fondo bullying o exclusión de los grupos, o ansiedad, o alguna manera insatisfacción con la imagen corporal. ¿Y tiene que ver con estereotipos también que vemos en la sociedad, digamos? La delgadez extrema, por ejemplo. De todas maneras, la influencia de las pantallas, la influencia de los estereotipos de moda, los influencers también no colabora mucho en esto, donde parece que la gente siempre está perfecta, siempre está feliz, no coopera mucho en esto, porque la vida en realidad no es así, y se ve que prioritariamente afecta a mujeres en edad adolescente, ¿ya? Entonces también es un grupo vulnerable donde también hay que trabajar. Todo esto que nosotros hacemos no se basa en el peso como vestir o cómo me veo, sino que en aspectos de salud. De salud. Entonces hay que recordar que este tratamiento también tiene que ser integrado, y hay que tener especial atención con estos grupos. Los padres también son promotores de esto, porque se ha visto que
niños o adolescentes que tienen este trastorno de Edson. conducta alimentaria y que lo refieren a los padres, habitualmente los padres lo toman muy mal. Sí, es importante entonces tenerlo en cuenta, sobre todo los padres que nos están viendo. Edson Busto, nutricionista de la Universidad Finisterra, gracias por esta conversación, por estar acá en Mega Noticias. Muchas gracias por la invitación. Bien.